Bienvenidos, manitas. En estos días he estado haciendo limpieza en mis armarios y me ha aparecido esta jarra, que es de cerveza, que ni me acordaba que tenía. Así que he decidido cambiarle el aspecto. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle una imprimación. Solo lo voy a hacer por la parte de fuera porque en estos momentos tampoco sé para qué la voy a utilizar. Y en caso de querer guardar aquí en el interior alimentos, que no me dé problemas los productos que apliquemos. Es una jarra esmaltada, con lo que no va a haber ningún problema. Yo voy a utilizar una imprimación todoterreno. Me lo preguntáis muchísimas veces. La marca no importa. Esta la estoy utilizando desde hace bastante tiempo y me gusta muchísimo porque todos los productos que utilicemos encima de nuestra superficie se adhieren muy bien. Incluso después los podemos lavar con agua y jabón sin ningún problema. Es un producto todoterreno para superficies no porosas, para superficies que son complicadas de pintar. Para este trabajo, perfecto, porque es una superficie no porosa. Vamos a aplicarlo y dejarlo secar. Siguiente paso, capa de pintura acrílica blanca. Seca ya la pintura, paso a hacerle decoupage. Voy a utilizar este papel de arroz con el diseño de este gallo, que por tamaño le va ideal. Es un papel que me enviaron de Deep Into the Blue. Ya lo tengo hace bastante tiempo, con lo cual no sé si lo tendrán todavía en stock. De todas maneras, como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejo siempre los enlaces. Si no está este, pues intentaré dejaros alguno similar. Y lo primero que voy a hacer va a ser recortar mi gallo con tijeras. Medium para decoupage y un pincel de cerdas suaves. Si no tenéis medium, cola blanca rebajada con un poquito de agua. Como siempre, aplicamos una capita finita y bien extendida en la superficie. Colocamos nuestro papel y terminamos de pegarlo aplicándole una capa, esta vez más generosa, del mismo medium, del centro hacia afuera, y dejaremos secar. El siguiente paso, voy a pintar toda la superficie con esta pintura tiza. Podéis utilizar también pintura acrílica en un tono gris marengo. Es un gris tan oscuro que es casi negro. Y justo donde he pegado el gallo, aquí voy a dejar unas franjas en blanco. Voy a aplicar dos capas, dejando secar entre capa y capa. Y en la zona del gallo, con un pincel finito, voy a bordearlo. Seguro que viendo el diseño que he escogido, muchos de vosotros habréis adivinado que el estilo que le quiero dar a esta pieza es farmhouse, con lo que si no tenéis gallos, cualquier animalito de granja os sirve para esta idea. Una vez seco, retiramos las cintas y ahora vamos a hacer un flotado por la zona blanca. Un pincel angular, humedecemos en agua y retiramos el exceso. Mojamos la puntita del pincel en pintura y en la superficie extendemos para que se impregnen las cerdas del pincel. Un pincel seco con pintura acrílica blanca en toda la zona negra. Más cantidad por la parte de arriba y por la de abajo que en el centro. Ayudándome de un stencil voy a hacer un estarcido con pintura acrílica en un rojo otoño.
Unas pocas salpicaduras con la misma pintura oscura que estamos utilizando, pero esta vez voy a utilizar un cepillo de dientes para que la salpicadura sea un poquito más pequeña. Con un barniz en acabado mate vamos a proteger todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Ya está seco, ahora vamos a hacerle una tapa. Yo voy a utilizar chapa, madera finita de unos 3 milímetros de grosor y voy a cortar 3 piezas marcando el tamaño de la boca de mi jarra y otra pieza más un poquito más pequeña que quepa justo aquí en el interior, y ahora veréis para qué. Pues ya tengo las 4 piezas cortadas. Si no queréis trabajar con este tipo de material, con la maderita, con la chapa, también lo podéis hacer con cartón y dándole el acabado que queráis. Estas 3 piezas que son del mismo tamaño y esta otra que es más pequeña ya la tengo lijada por los bordes para ajustarla al tamaño de la boca de la jarra, que tenga un pelín de holgura. Esta pieza pegada a la tapa es la que evitará que la tapa se nos desplace. Pues ahora estas otras 3 las vamos a pegar entre sí. Voy a utilizar cola blanca de carpintero. La dejaré secar y una vez seca es cuando limaré los bordes. Una vez ya se nos ha secado la cola, vamos a lijar los bordes. Cuando cortamos en círculo, normalmente las piezas no nos quedan iguales, pues una vez pegadas las lijamos y así quedan perfectas. Ahora ya podemos unir estas 2 piezas con cola blanca. Esta más pequeñita la vamos a intentar centrar lo máximo y dejamos secar. Podríamos dejar la tapa así y ya queda bien, o ponerle un tirador como voy a hacer yo, que tengo este de madera y le queda muy bien. Para ello, centrado, vamos a hacerle un orificio para después pasar el tornillo. Como la broca que tengo es mucho más pequeña de diámetro que el tornillo, ensancho el orificio y lo colocamos. Para darle color a la tapa voy a teñirlo. Voy a utilizar un tinte para madera en el tono roble francés. ¿No tenéis tinte? No pasa nada. Pintura acrílica o tiza, la que tengáis, la rebajáis con bastante agua para que quede muy diluida y lo aplicáis de la misma manera que yo. Para que no parezca que la tapa está recién teñida, una lijadita. Y para terminar con este trabajo, la tapa la protegemos con el mismo barniz que hemos utilizado en la jarra, un barniz en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa y os lo muestro con más detalle. Y ya está lista, una pieza preciosa para decorar en mi cocina. Al no haber pintado el interior, podemos colocarle alimentos. Podemos hacerle la tapa o no hacérsela, también queda bonita. Yo he utilizado una jarra, pero esta misma técnica o esta manera de decorar podéis utilizarla también para botellas, latas, frascos de cristal, envases plásticos, lo que tengáis. Decoración estilo farmhouse. Espero que os haya gustado la idea y os sirva de inspiración. Y si es así, como siempre, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y también decirme en los comentarios qué estilo os gusta más: farmhouse, country, vintage, romántico, boho. ¿Qué estilo es el que os gustaría ver en próximos vídeos? Y así lo tendré en cuenta. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!